Buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar ¿Cómo se encuentra claridad en medio de una crisis?, organizado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio del chat de la herramienta y las estaremos respondiendo al final de la charla. Debido a que la situación actual nos obliga a estar a cada persona desde su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con Mario Morales, Associate Partner de Estrategia e Innovación. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que desde sus casas, espero que estén con muy buena salud física y también mental, con sus familias, y que ojalá que estén optimistas de que el mundo que va a salir luego de esta crisis sea un mejor mundo. Les doy la bienvenida de parte de Ernst & Young a este webinar, donde vamos a hablar cómo se encuentra claridad en medio de una crisis. Probablemente ustedes conozcan a nuestra firma, EY, como una firma líder en auditoría e impuestos. Sin embargo, también somos muy fuertes en el área de consultoría en negocios, en transformación digital, en estrategia e innovación. Esta presentación la estamos desarrollando un área dentro de la firma que se conoce como estrategia y transacciones, donde ayudamos a las empresas a definir estrategias de crecimiento, tanto orgánicas como inorgánicas, ¿verdad? A través de compras y adquisiciones de empresas, M&A, y a reestructurar su deuda, su liquidez, etcétera. Es por eso que nos han pedido que demos una charla de cómo su empresa puede sobrevivir y salir fortalecida a la crisis en estos momentos. Nos acompañan hoy Luis Artavia, Managing Partner de nuestra área, Eduardo Videche, Partner, experto en Investment Banking, y Pablo Gonzangue, consultor asociado del área de servicios de reestructuración, y un servidor, Mario Morales, lidero el área de estrategia e innovación. La agenda que tenemos para el día de hoy con ustedes, queremos hablarles brevemente el impacto que estamos viendo que va a tener el COVID-19 en la economía, y vamos a hablarles de los 3 horizontes en los que su empresa tiene que pensar para sobrevivir a esta crisis. El now, o administrando en modo crisis; el next, que es preparándose para la recuperación, para el rebote de la demanda; y el beyond, que tiene que ver con la transformación de su estrategia y su modelo de negocios. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con mi colega Eduardo Videche. Gracias, Mario. Me uno a tu mensaje y a tus deseos de que todos los que nos están acompañando se encuentren con salud, y así como también todas sus familias. Para entrar en materia, tenemos esta filmina y lo que podemos decir aquí es que ya se ha dicho mucho, el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 4 meses. Tenemos cientos de millones de personas en aislamiento social y practicando distanciamiento. Plantas de producción ociosas, fronteras cerradas, aviones en tierra. El impacto del COVID-19 globalmente no tiene precedentes. El costo humano es, por supuesto, el aspecto más terrible de la crisis. Al día de hoy se han presentado más de 219,000 muertes directamente atribuidas al COVID, y hay algunos profesionales que dicen que esta cifra puede estar subestimada. Pero no solo en términos de las vidas que se han perdido es el impacto para las personas, el costo humano, sino que también en los medios de vida que están en riesgo. En las últimas 7 semanas, solo en Estados Unidos, más de 26 millones de personas han reclamado el subsidio por desempleo. ¿Cómo van a atender este tema los países que no tienen la virtud de tener un subsidio de desempleo? Eso es una gran interrogante, principalmente para los países en Latinoamérica y en el Caribe.
Y lo que estamos viendo, el Fondo Monetario Internacional, el impacto económico de lo que estamos viendo, el fondo lo llama el gran confinamiento y se ha convertido en la peor crisis económica global desde la Gran Depresión. Estamos hablando de los años 30. Estos son estadísticas o proyecciones que ha lanzado el fondo en su reporte que llama el World Economic Outlook de la semana pasada. Y cuando tan cercano como en diciembre se esperaba que globalmente la producción creciera un 3.3%, ahora se está proyectando un decrecimiento del 3%. En Estados Unidos, cuando se esperaba un crecimiento del 2%, el decrecimiento que se espera ahora es del 5.9%. Y hoy temprano veía una noticia en el Financial Times que decía que ya para el primer trimestre el decrecimiento anualizado de los Estados Unidos es 4.8%. Y el primer trimestre no fue el más impactado. Posiblemente el segundo trimestre vaya a ser más impactado todavía. La zona del euro, increíble, un delta de 9.5%. Se convirtió en el centro de la pandemia, aunque ahora se está trasladando eso a Estados Unidos. Algo más cercano en cuanto a América Latina y el Caribe, esperábamos un crecimiento, el fondo esperaba un crecimiento de 1.6% y ahora se supone que el impacto va a ser de 5.2% de crecimiento. Ahora, no todos son malas noticias. El propio fondo en sus proyecciones para el próximo año pronostica una recuperación. Y una recuperación basada en el supuesto de que la pandemia va a reducir sus efectos en la segunda mitad del año 20 y estos esfuerzos de contenimiento que se han hecho van a ser gradualmente liberados y por lo tanto las economías van a poder volver a crecer. Y si eso se logra en el segundo semestre de este año, las proyecciones de crecimiento para el próximo año natural sería para el Producto Mundial de 5.8% después de una contracción del 3%, Estados Unidos un 4.7%, igual que la zona del euro, China un increíble 9.2%, posiblemente muy relacionado con que logró contener digamos de alguna manera rápida el virus, y América Latina y el Caribe un 3.4%. Y este dato posiblemente es menor que todos los demás porque esa recuperación que el fondo espera también está basada en los esfuerzos de mitigación y de incentivos que puedan hacer los diferentes gobiernos para poner las economías a caminar de nuevo. Y posiblemente esto sea un reflejo importante de que los gobiernos de América Latina tendrán menos grados de libertad para dar esas medidas de apoyo al crecimiento económico. Ahora, decíamos que la crisis es única. ¿Y por qué es única? Porque la combinación de desafíos hace que el proceso de mitigación sea sumamente complejo. Primero, por la naturaleza. Hay interrupciones en la demanda, pero también en paralelo interrupciones en el abastecimiento. Entonces está en los dos lados, en las dos caras de la moneda la crisis. Segundo, por el nivel de incertidumbre. La velocidad de contagio sabemos que es alta, pero la profundidad y la duración del impacto todavía son inciertas. Y esa incertidumbre hace que la manera de responder sea más complejo todavía. Tercero, por el nivel de contagio. Esto es un problema sistémico y no habíamos visto en nuestras vidas un nivel de contagio de esta magnitud. Y finalmente, porque estamos además todo esto en un contexto de complejidad global incrementada. La crisis se está desarrollando cuando se avecinan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y esto habría podido afectar, esto es tal vez una hipótesis, habría podido afectar no solo las respuestas que este gobierno dio al inicio con respecto al virus, pero también podría estar afectando las decisiones que hoy en día se están tomando. Y si todo esto lo adobamos con la guerra del petróleo, que los principales países
productores, exportadores de petróleo, no se pusieron de acuerdo en cómo reaccionar a la crisis, a la reducción en la demanda del petróleo producto del virus, y aun cuando después de algunas semanas de guerra del petróleo llegaron a un acuerdo, parecía que ese acuerdo no era lo suficientemente importante para mitigar los efectos en la demanda, y ya vimos lo que vimos en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Precios del petróleo en territorios negativos. Ahora, estos son los resultados de una encuesta que EY realiza periódicamente, que se llama el Capital Confidence Barometer. Esta encuesta en específico se realizó entre el 5 de febrero y el 26 de marzo de este año, e incluyó entrevistas a 2.900 ejecutivos de 46 países. Entonces, lo ponemos aquí como una primera visión de los altos ejecutivos de una gran cantidad de países del mundo, de cuáles iban a ser los sectores más y menos afectados. Y algo de esto se ha modificado, pero claramente ya desde el principio se veía que el sector de automóviles y de transporte iba a estar inmensamente impactado. Y hay otros sectores que podrían estar menos. Pero la conclusión aquí es que realmente no parece que hay ganadores en esta crisis. Realmente hay más o menos impactados, pero no ganadores. ¿Y a qué me refiero con esto? Y pasamos a esta filmina, entendiendo que el día de hoy muy probablemente las compañías se encuentran administrando en modo crisis, y las gerencias se encuentran administrando en modo crisis, con una atención a lo inmediato. Y si me permiten dar algunas reflexiones sobre lo que dice esta filmina, primero tenemos una contracción de los ingresos y también de los cobros, de las entradas de liquidez a las compañías. Esto nos lleva a adoptar prácticas de conservación de efectivo. En estos momentos, posiblemente ya ustedes lo están viviendo, cash is king, ¿okay? Pero no es tan sencillo, porque como decíamos, la crisis es sistémica, y tanto mis clientes como mis proveedores están pensando posiblemente en lo mismo en lo que yo estoy pensando, cash is king. Y mis clientes están tratando de atrasar los pagos que me hacen, y mis proveedores están tratando de que yo le aumente la demanda, y además de que les pague más rápido, etcétera. Es decir, están pensando en lo mismo. Ahora bien, con la cuarentena y las restricciones en viajes, con el hecho de no tener reuniones cara a cara, es muy posible que las fuerzas de ventas de las compañías han estado disminuidas, impactadas. Y esto tiene un impacto circular en los ingresos. Ahora, veamos otra perspectiva, la otra cara de la moneda. Hay disrupciones logísticas, con impactos quizás en los volúmenes, en los precios, con amenazas de penalidades contractuales, etc. Entonces, no puedo producir porque no tengo los materiales, o tengo los materiales más caros y por lo tanto se reducen mis márgenes. Entonces, si hay disrupciones en las cadenas de abastecimiento de esta naturaleza, es posible que compañías se hayan visto obligadas a adoptar tácticas de acumulación de inventarios. Pero esta táctica de acumulación de inventarios se contrapone a las tácticas de liquidez que hablábamos hace tan solo un par de minutos. Entonces, si todo esto lo condimentamos en un contexto donde los bancos ya han empezado a ser más precavidos, porque se espera que el contagio hacia la banca sea el siguiente paso, entonces tengo una tormenta perfecta en mis manos. Y en el largo plazo la cosa no se ve mejor. Posiblemente las compañías han dejado, en esos esfuerzos de contracción de la liquidez, han dejado de pagar dividendos y han paralizado inversiones en CAPEX. Y entonces, si se dan los elementos que comentábamos para el corto plazo, entonces hay impactos en ventas, en liquidez y en rentabilidad. Y todo esto nos puede empujar a incumplir covenants bancarios. Y si incumplo covenants, puedo estar poniendo en riesgo los activos productivos del negocio. En fin, hemos resumido todos estos elementos en 3 principales retos.
las compañías muy probablemente están sufriendo contracciones en su liquidez. También muy probablemente están teniendo o van a tener impactos en rentabilidad y en su capacidad de crecer. Y finalmente, compañías sobreendeudadas derivadas de las pérdidas que deberán pensar en cómo reestructurar sus balances. Vamos a hablar brevemente, de manera introductoria, acerca de estos tres horizontes, el Now, el Next and Beyond. Usualmente, en tiempos, no del COVID, sino en tiempos normales de disrupciones en sectores y en transformación de transformaciones globales, en EY tenemos un enfoque de que en el Now nos encargamos de resolver, y es un enfoque en crecer y en rentabilidad. El Next, lo que sigue después de la hora, es exploremos ese Next, respondiendo a los desafíos y oportunidades de mediano plazo que provienen precisamente de las disrupciones en el sector en el que trabajo. Y también hay que tener la capacidad, decimos en la firma, de imaginar el beyond, de imaginar el más allá, porque responder a esos desafíos transformadores es crítico para mantener vigencia. ¿Cómo ha cambiado este enfoque bajo la crisis del COVID? Persisten los tres horizontes. Y en medio de una crisis de estas dimensiones, reconocemos que el instinto natural es redoblar esfuerzos en el ahora. Cuando la supervivencia, la sobrevivencia de la empresa está en juego, responder a las amenazas inmediatas es lo que toma mayor importancia. Y a pesar de que esto es totalmente entendible, los ejecutivos no pueden darse el lujo de ser totalmente reactivos. En la firma pensamos que también deben planificar ya y anticipar lo que sigue, el next. Y deben hacer eso todavía manteniendo al menos un ojo en el más allá de la crisis, en el beyond. Y esto por la sencilla razón de que una crisis como esta modifica el paisaje competitivo en el largo plazo. Y Mario más adelante les va a hablar de esto. El mundo en el otro lado de la crisis puede verse muy diferente a lo que entendemos hoy o lo que entendíamos hace tan solo 3 meses. Para hablarles ahora de cómo creemos que las compañías están respondiendo al Now, le cedo la palabra a mi socio Pablo, que va a tocar este tema. Pablo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Primero que nada, un saludo y agradecimiento a todos los participantes, esperando que se encuentren en perfecto estado de salud junto a sus familias. Como decía Eduardo, el Now es lo inmediato, ¿no? Y en lo inmediato es estabilizar la situación, cuidar la salud de nuestros empleados y centrarnos en el corto plazo, en el efectivo, en cómo administramos ese capital de trabajo, en empezar con las renegociaciones con los bancos, pidiendo los periodos de carencia y waiver que consideremos oportuno, en aprovechar los beneficios gubernamentales que se pongan sobre la mesa, estar muy atentos a ellos. Y por supuesto, esta es una crisis donde, digamos, el hecho de estar confinados nos obliga a mantener y cuidar mucho la salud física y mental de nuestros empleados, y por tanto las comunicaciones con ellos deben ser oportunas y precisas y claras, y asimismo también, por supuesto, con todos nuestros stakeholders, acreedores, proveedores y otros interesados que podamos tener, digamos, dentro de nuestra cadena. Si pasamos a la siguiente slide, lo que presentamos es un estudio de JP Morgan que habla sobre la mediana de reserva de días de efectivo que tienen las empresas. En dicho estudio, la mediana de reserva de días de efectivo está en torno a los 27 días. Si bien vemos cómo la curva está inclinada hacia la izquierda,
donde 8 de los 12 sectores analizados tienen 30 días o menos de efectivo. ¿Esto qué nos pone en evidencia? Pues que estamos en una operación, digamos, que es contrarreloj y la importancia que tiene el tiempo en la toma de decisiones. Y aquí, como mencionaba anteriormente Eduardo, cash is king, y digamos, y todos aquellos que somos financieros y hemos estudiado el valor razonable de los activos, imagen fiel del patrimonio, nos enfrentamos a una situación donde la caja pasa a ser el ángulo principal de nuestro labor. Y en ese escenario, pues lo otro que queremos, si pasamos, perdón, Mario, a la siguiente, en ese escenario, digamos, donde la caja es lo principal en el now, si queremos hacer un símil, ponemos al CFO como el médico, el enfermero, que nos va a curar y nos va a permitir afrontar y resolver esta situación, esta crisis de liquidez. Y lo que ponemos de manifiesto a todos es que en este entorno el CFO se encuentra en medio de un huracán donde se enfrenta a una situación de menores ingresos, de limitaciones de financiamiento, con un equipo que puede estar probablemente sobrecargado de trabajo y esperando que todos se encuentren en perfecto estado de salud, donde las exigencias de sus accionistas, acreedores y empleados continúan siendo las mismas o pueden ser aún incluso mayores, donde la información es incierta e incompleta y tiene que tomar decisiones. Y en este escenario el CFO necesita que le apoyemos con experiencia, con manos para darle ancho de banda, con herramientas, ¿no? Y en esta situación, si pasamos a la siguiente, Mario, nosotros consideramos que tenemos que basarnos para gestionar la tesorería en lo que a nosotros nos gusta denominar los pilares de la administración del efectivo, ¿no? Y esos pilares incluyen el control de la liquidez, que es centralizar la tesorería, consolidarla, hacer un calendario muy detallado de todos los desembolsos importantes, con fechas y montos específicos que tenga que hacer frente, y este análisis requiere que lo haga en un mínimo semanal, o incluso lo podemos recomendar que sea diario, ¿no? También hablamos de optimizar los pagos, algo que por supuesto un CFO hace, pero hoy tiene que hacer con mucha mayor exactitud, que incluya, digamos, empezar a pensar en medidas como pueden ser las reducciones de jornadas laborales de sus empleados, o solicitarle al top management un sacrificio en su remuneración, en un posible adelgazamiento del back office, sin por supuesto sacrificar la operatividad del negocio, y por supuesto posponer cualquier inversión que no sea indispensable al corto plazo. Y el cuarto pilar, hablamos de asegurar las fuentes de fondo a corto plazo, porque nos vamos a encontrar con que en un entorno como el actual, los bancos nos pueden hacer recortes en nuestras líneas de crédito que tengamos y que no hayamos dispuesto. Y volviendo a los pilares, hablamos de maximizar esa liquidez, y para maximizarla pues tendremos que priorizar, digamos, el cobro por sobre la rentabilidad, y también incluir medidas que pueden estar relacionadas con la limpieza de inventarios o ventas de activos que no sean esenciales para la operación del negocio, ¿no? Y siguiendo con esto, a nosotros nos gusta hacernos esas preguntas difíciles, analizarlas para buscar una solución que nos permitan resolver un entorno tan complicado como el actual, ¿no? Entonces a un CFO le ponemos de manifiesto que necesita estimar cuánto es la capacidad de maniobra que cuenta, con cuántos días de efectivo cuenta, ¿no? Tiene que analizar sus covenants financieros, si esta situación le lleva a un escenario de que no va a incumplir, que no va a poder hacer frente, digamos, o pueda caer en un incumplimiento de covenants. Y para ello hacemos mucho hincapié en los escenarios. Y aquí, digamos, una de las grandes diferencias cuando estimamos el efectivo
por sobre, digamos, una diferencia de cuando estimamos resultados en un presupuesto en épocas de bonanza, es que equivocarnos en una estimación de caja puede implicar que no cobre una tesorería imprescindible para hacer un pago a un proveedor y generarme un problema en mi cadena de suministro. Y siguiendo con el tema del now, y ya empezando a pensar en el siguiente paso del next, es el momento para que el CFO empiece a preguntarse si es necesario recurrir a fuentes no tradicionales de financiamiento, como pueden ser fondos de inversión o alianzas estratégicas, y empezar a replantear su situación patrimonial para que si luego de este now la empresa se encuentra correctamente capitalizada, o si es necesario tomar medidas al respecto, porque como decimos, el now nos tenemos que ya empezar a pensar en el next. Y siguiendo con eso, pues dejo paso de nuevo a Eduardo para que continúe. Gracias, Pablo. Un segundo, que estoy teniendo aquí un pequeño problema técnico que ya espero resolver. Ok, para hablarles del next, el siguiente paso es un proceso de construir resiliencia empresarial para garantizar que la empresa se encuentra preparada para el rebote o para estar preparada en caso de que la crisis se extienda. La idea de mostrar esta curva es, como decía Pablo, el now es fundamentalmente un enfoque en la liquidez, en la caja. Y estamos seguros de que en mayor o menor medida todos ustedes, todas sus empresas, todas las empresas en donde trabajan, ya lo están experimentando. Lo que yo decía hace un rato, el concepto de que cash is king. Y los ejecutivos están trabajando en modo crisis. El objetivo de esta etapa es parar el sangrado, porque esto compra tiempo. ¿Y para qué comprar tiempo? Para preparar la empresa para el rebote, para posicionarla para el nuevo despegue, para crear ese punto de inflexión que se ve en esa curva que tienen en pantalla. Esto probablemente debe pasar por rediseñar la estructura de capital de la compañía, no acuerdos transitorios, temporales, con los bancos para que me permitan durante un periodo de 3 o 4 meses o 5 meses solo pagar intereses. No nos referimos a esto. Eso es una función de la hora. Aquí estamos hablando posiblemente de repensar totalmente el balance de la compañía. Si no nos reestructuramos, es posible que sigamos el camino de la línea punteada. Y ese es el mensaje que queremos enviar aquí. La reestructuración del balance de la compañía consideramos que es lo que permite el rebote, lo que lo hace viable. Y luego de que estemos en camino en ese rebote, podemos pensar con más detenimiento, con más grados de libertad en el beyond, en cómo nos reinventamos. Y finalmente quería decir, el pensar y prepararse para ese next, irónicamente, es ahora. Este es el resultado de esa encuesta que les mencionaba antes del Capital Confidence Barometer, y pusimos esta pregunta, bajo qué escenario económico se encuentra trabajando su compañía, y el 38% de los encuestados respondieron que esperaban que la recuperación se diera a partir del tercer trimestre del 2020. Como ya les comenté, el fondo el Fondo Monetario Internacional piensa algo parecido, pero destacar aquí que el 54% de esos 2.900 ejecutivos que entrevistamos piensan que va a haber un periodo más largo de actividad económica hacia la baja y que la recuperación se va a extender hacia el primer trimestre del 2021.
aquí la bolita de cristal es difícil predecir cuál de las dos está más clara una que la otra, pero lo importante es entender que va a haber una recuperación. Y si bien es cierto, estos momentos son inciertos, lo que va a estar en las agendas de las juntas directivas no es cómo resolver los problemas de caja, sino es cómo enfrentar el next, lo que sigue. Lo que era prioridad antes de la crisis posiblemente se puso en pausa por las circunstancias. Y pensamos que todo eso retomará impulso con energía renovada una vez que la situación se estabilice. El caso para el cambio nunca es más fuerte que cuando nos adaptamos a una crisis. En algún momento los ejecutivos dejarán de operar en modo crisis y pasarán a planear para el futuro, revisando sus estrategias y sus portafolios. Eso es lo que decimos en ese segundo paso. Una vez que regrese algún grado de normalidad, los negocios se van a volver a enfocar en temas más convencionales. Y de esa revisión de portafolio, que posiblemente es las respuestas a la pregunta de en qué negocios son en los que debo estar, ayudan a identificar activos que pudieran estar sujetos a alguna disrupción en su capacidad de crecimiento o que podemos estimar que van a tener retos de crecimiento en el futuro. Y esto permitiría identificar áreas de bajo rendimiento de forma anticipada. Y teniendo esto en cuenta, esto permitiría prepararse para desinvertir o para reinvertir si se presenta la necesidad. Queremos dejar el mensaje que la desinversión de activos es una tendencia típica durante los periodos de crisis y en sus primeros meses después de una recuperación. Y queremos dejar eso planteado en la mente de ustedes. Ahora, de igual forma, la revisión de la estrategia y del portafolio es una herramienta para identificar de manera temprana oportunidades de crecimiento. Y por eso ahí destacamos la palabra inorgánico. También esas oportunidades de crecimiento podrían venir de la identificación oportuna de competidores no tradicionales que podrían llegar a representar una amenaza en el futuro. Entonces, determinar esas áreas críticas de interés puede permitir identificar empresas disruptivas, potencialmente exitosas, que pueden convertirse en targets de adquisición. O sea, esos potenciales campeones emergentes. Aquí hablamos un poquito acerca de la reposición y el levantamiento de capital. Creemos que esto es el corazón de lo que va a suceder en el Next. Ya les decía, balancear o rebalancear la estructura de capital de la compañía, obtener capital fresco con el objetivo de fortalecer la compañía o fuentes no tradicionales de financiamiento que mencionaba Mario en la introducción. Y se necesita tener esta flexibilidad, identificar estas fuentes de financiamiento para poder fondear las estrategias, las futuras estrategias de crecimiento de la compañía y la ejecución del CAPEX que posiblemente estemos decidiendo en el hoy por hoy. Los dejo con unas preguntas que nos gusta plantearlas, que consideramos críticas y que les puede ayudar en el análisis de la situación actual y en cómo planear para el Next. Lo primero, es fundamental que los ejecutivos asuman, se ha puesto en evidencia que es fundamental que los ejecutivos asuman siempre que es posible un evento inesperado y que planifiquen ahora en consecuencia. Y creemos que eso va a ser parte del nuevo normal también. Segundo, muchas compañías habrán visto márgenes y capacidad de generación de efectivo en estrés antes del COVID. Y para resistir a los choques y para crear opciones, los ejecutivos deben examinar
sus portafolios para identificar fuentes de liquidez. Y para eso hay que conocer el eslabón más débil de su portafolio. Tercero, puede mirar más allá de la crisis inmediata para definir los próximos pasos. Aquí nos referimos a revisiones de la estrategia. Esa revisión constante de la estrategia debe ser una mentalidad. Mario también les va a hablar más adelante acerca de esto. Cuarto, está preparado su negocio para un nuevo entorno. El entorno posterior a la crisis, decíamos, puede ser muy diferente a lo que ha sucedido en el pasado, y los ejecutivos deben ser muy audaces en sus revisiones estratégicas para asegurarse de que se aprovechen o se capitalicen las nuevas dinámicas de mercado. Quinto, las empresas que realizaron adquisiciones audaces en el periodo inmediatamente posterior a la crisis financiera del 2008 y 2009, hay estudios empíricos que demuestran que tuvieron un rendimiento superiores a sus pares en la siguiente década. Es decir, los ejecutivos deben estar listos y ser capaces de ejecutar las adquisiciones que impulsen el crecimiento. Y finalmente, la tecnología seguirá siendo un factor vital en las transformaciones. Y la pregunta es, ¿cómo impulsarla? Y una segunda pregunta que les queremos plantear es, ¿desarrollamos eso in-house y ese es el camino correcto? ¿O debemos mirar la posibilidad de realizar adquisiciones en este ámbito? Eso concluye la parte del Next. El siguiente tema es el Beyond y los dejo con Mario para que podamos conversar un poquito acerca de esos temas. Muchas gracias, Eduardo. Agradecerles a todos por seguir en sintonía con nosotros en este webinar. Nos están en estos momentos presenciando más de 80 personas de todo Centroamérica. Y tal vez recordarles dos cosas. La primera, esta presentación está siendo grabada y vamos con mucho gusto a compartir los slides de esta presentación al correo con el que ustedes se registraron a este evento, así como la grabación del video que va a estar también en nuestras redes sociales. Segundo, abajo hay un botón que dice Q&A, preguntas y respuestas, para que si tienen alguna pregunta sobre los contenidos que hemos ido presentando, que por favor se las vayan planteando a nuestros panelistas. Voy a continuar yo con este proceso y vamos a entrar a la parte del Beyond, que tiene que ver con cómo imaginar el negocio en un nuevo normal. Y déjenme contarles que definitivamente cuando esto pase y regresemos a la apertura, al rebote, el mundo va a ser muy diferente al mundo con el que arrancamos este año, ¿verdad? Va a haber un nuevo normal definitivamente. Y la gran pregunta es ¿cómo va a ser ese normal, verdad? ¿Cómo podría ser ese nuevo normal en el que va a operar su empresa, su modelo de negocio, su propuesta de valor y usted necesita volver a ser relevante? Entonces, hemos hecho este diagrama para mostrarles las fuerzas que nosotros estamos observando en el mercado y cómo podría ser ese nuevo mundo. Entonces, tal vez lo importante es entender, vean que ustedes qué paradójico. A pesar que hay mucha incertidumbre en el corto plazo, hay mucha certidumbre de cómo va a ser el mundo una vez que esto pase. Hoy tenemos tres fuerzas primarias que son la causa raíz del cambio que va a experimentar la sociedad y el mundo. Por un lado, la crisis de salud que causa una crisis económica y que eventualmente podría llegar a causar una crisis social. Ahora bien, estamos encontrando 10 dimensiones que van a cambiar en ese nuevo normal. La primera dimensión que hemos identificado es que vamos a ver que el péndulo que había girado en torno hacia la globalización, un mundo totalmente conectado, va a girar hacia
un sentimiento en contra de la globalización, que es precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos. Entonces, vamos a ver cómo se va a favorecer los productores locales, cómo el turismo primero va a arrancar en todo el mundo apoyando al turismo local y cómo cada vez más este fenómeno de la globalización probablemente va a tener cierta desaceleración conforme las empresas y los países buscan más seguridad alimentaria y cadenas de suministro mucho más estables. Vamos a ver un cambio importante en la sociedad y en la economía que ha estado muy enfocada en la eficiencia, busquemos el costo más bajo, hacia un enfoque más hacia la resiliencia. Entonces, de pronto ya no vamos a poner todos los huevos en una canasta, que era China, la gran fábrica del mundo, sino que vamos a tener duplicidad, ineficiencia en nuestras cadenas de suministro con tal de asegurarlo. No hay duda que como sociedad vamos a pasar de un mundo de un consumismo galopante a un mundo muchísimo más humano. En los niveles de solidaridad que esta crisis ha despertado en la humanidad han sido extraordinarios. La crisis no solo ha sacado lo mejor, sino lo peor de nosotros, como sucede siempre. Pero vamos a ver que, como vamos a ver más adelante, la gente va a valorar más la familia, vamos a valorar más las experiencias que acumular cosas materiales, y eso va a redefinir mucho también el rol de las empresas. No hay duda que vamos a pasar de un mundo que ha sido más físico a un mundo digital. Ya nos encontramos, como mencionaba Eduardo, en una era de disrupción y de transformación digital. Lo que el COVID viene a hacer es acelerar la transformación digital. Las empresas hoy están pensando en cómo venden en línea, cómo venden a través del comercio electrónico y cómo hacen precisamente teletrabajo. Entonces vamos a ver una aceleración en la digitalización de las empresas que se va a ver mucho en la automatización de los procesos, en el e-commerce y todo el tema de la protección para los ciberataques. El mundo del trabajo va a ser diferente totalmente. Muchos de las empresas muchos empresarios con los que hemos hablado, han mencionado que desean mantener esquemas de trabajo flexible y ya están empezando a renegociar los contratos de alquiler para disminuir su huella física de oficinas probablemente a la mitad. Y sin lugar a dudas, todo el tema de la educación, el mundo de la educación finalmente se va a transformar por este codazo que nos está dando esta pandemia. Vamos a pasar de un mundo que ha sido individualista a un mundo de mayor colaboración. De hecho, hoy estamos viendo colaboración entre gobierno y empresa privada, ¿verdad? Para invertir, por ejemplo, en obra de infraestructura y solucionar estos problemas. Vamos a ver más colaboración entre empresas. Ya vemos empresas farmacéuticas colaborando para investigar la vacuna contra el COVID. Y inclusive vamos a ver muchos joint ventures en las industrias entre empresas para poder sobrevivir. Adicionalmente, vamos a vivir lo que yo llamaría un renacimiento de la innovación con todas estas tecnologías y todo este tiempo que estamos en nuestras casas. No solo hemos visto una gran cantidad de innovación para innovar a favor de la crisis sanitaria en sí mismo, sino que vamos a ver mucha innovación en muchas empresas. Y básicamente porque estas crisis nos hacen romper paradigmas y perder el miedo a probar cosas que en otros contextos probablemente no hubiéramos probado, ¿verdad? Esto va a tener un impacto en la redefinición del mismo rol de las empresas, ¿verdad? Y no hay duda que esto nos va a crear una mayor conciencia ambiental. Y todo esto va a llegar, evidentemente, a nuevas regulaciones, a una renovación de los contratos sociales, inclusive a pensar temas como el salario universal, y a rebalancear el sistema global. Ahora, pasando de ver el bosque a ver un poco los árboles, la gran pregunta es cómo va a cambiar la necesidad de su cliente. O sea, las empresas vivimos para servir a un cliente y ese cliente lo va a cambiar la crisis. Es decir, si se ocupan apenas 3 semanas para crear un hábito y mantenerlo, ¿cuántos hábitos de nosotros que hemos creado van a permanecer después de la crisis y van a cambiar la forma como aprendemos, como trabajamos, como nos entretenemos y como compramos, ¿verdad? De hecho, les comento que el virus del SARS
fue uno de los catalizadores del comercio electrónico en China y uno de los catalizadores que creó la empresa Alibaba, entre otras. Entonces, veamos cómo nosotros nos imaginamos, digamos, cómo podría ser este consumidor del futuro. Definitivamente, este consumidor va a estar más preocupado por su salud. Apenas nos dejen salir, creo que vamos a hacer mucho ejercicio en el aire libre y no vamos a ir mucho a los gimnasios. Por lo menos yo no voy a ir a un gimnasio, aunque solamente pueda funcionar a un 25% del aforo, como han dicho algunas instituciones. Vamos a aceptar más la telemedicina. Si probamos telemedicina, tanto los doctores como los pacientes, ¿por qué no seguirlo usando después de la crisis? Nuestros hábitos de alimentación están cambiando frente a nuestros ojos. Ya se ha visto que por varios estudios hemos hecho que va a cambiar, digamos, los patrones de consumo de comida rápida y restaurantes casuales y el delivery, ¿verdad? Probablemente vamos a comer menos afuera porque va a haber menos restaurantes y adicionalmente vamos a estar preocupados por las medidas sanitarias, ¿verdad? Y vamos a comer más sano, vamos a comer más, vamos a apoyar más a los restaurantes locales. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por apoyar estos cafés y lugares donde me encanta ir y que la están pasando muy mal en estos momentos. No hay duda que los sistemas de transporte se van a reinventar y ya estamos viendo desarrolladores inmobiliarios en Centroamérica pensando cómo van a ser los espacios de teletrabajo en los nuevos edificios que están diseñando en este momento para después de la crisis. Claramente las empresas, los distribuidores de automóviles con los que estamos trabajando están muy preocupados porque van a ver que van a ser uno de los grandes mercados donde va a caer la demanda, ¿verdad? Y ya estamos viendo muchas personas que están pensando en vivir más lejos del trabajo, menos en lugares, digamos, en los grandes conglomerados de las ciudades para vivir en ambientes, digamos, más agradables, ya que no tienen que hacer teletrabajo, ya que pueden hacer teletrabajo. No hay duda que se va a transformar el tema de seguros de desempleo, los contratos laborales por los abogados de nuestra firma que están trabajando con nuestros clientes, se están flexibilizando y eso va a transformar y va a acelerar lo que se llama el gig economy o el trabajar como un freelance, ¿verdad? Ya estamos viendo cambios significativos en el entretenimiento. Netflix está pensando invertir más dinero en generar contenidos porque ya todos nos consumimos todas las series. Las tiendas de electrodomésticos con las que hemos hablado, sorprendentemente, las ventas de PlayStation están en su punto más alto en los últimos 2 años. La gente jugando videojuegos. En Estados Unidos, más de un 25% de la población que no tenía video streaming como Netflix se ha suscrito a estos nuevos servicios, a Apple TV y a Disney Plus, ¿verdad? Obviamente vamos a postergar mucho nuestros viajes fuera del país. Tengo un amigo que quería ir en India y lo tenía como su próxima prioridad. Ya esto está en la prioridad número 50, ¿verdad? Y etcétera. Vamos a usar más tecnología. Obviamente los ejecutivos de negocio ya vamos a pensarlo 2 veces antes de hacer un viaje, sobre todo que ya nuestros clientes aceptan tener reuniones en línea, ¿verdad? Y vamos a tener un consumidor cuyas finanzas van a estar muy golpeadas, va a haber consumido sus ahorros, su riqueza, va a haber trabajado en jornadas laborales reducidas, va a haber visto sus ingresos reducidos, como la mayoría de nosotros asumiría que hemos pasado. Entonces va a haber un consumidor más pensando en el ahorro, buscando cómo puede pasar de compras de activos altos a suscripciones o contratos de arrendamiento. Y obviamente va a crecer los pagos sin contacto. Y finalmente, no hay ninguna duda que vamos a preferir más experiencias de vida que acumular bienes y vamos a comprar muchísimo más en línea y todas las inversiones grandes, digamos, como electrodomésticos, muebles, bienes raíces, van a postergarse por lo menos durante los próximos 18 meses. Entonces, así es como vemos al consumidor del futuro y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, si su empresa, sabiendo que algunos de estos elementos tienen bastante certeza, ya está pensando cómo rediseñar sus propuestas de valor, su portafolio de productos y servicios para ese nuevo consumidor que sin lugar a dudas no va a volver a ser el mismo que antes. Ahora bien,
probablemente su empresa hoy tiene un equipo de crisis que ya pensó en cómo asegurar la continuidad de negocio, la salud de sus colaboradores y la liquidez. Nosotros le estamos recomendando a nuestros clientes que dediquen un mínimo del 10% de sus equipos ejecutivos, de su tiempo, en crear un equipo de estrategia. Y si usted es una persona de una pyme, probablemente usted no puede crear ese equipo, pero al menos un 10% de su tiempo usted debería invertirlo en levantar la cabeza para ver las siguientes etapas de la crisis, que es el next y el beyond. ¿Cómo recomendamos hacer esto? Recomendamos hacerlo de la siguiente forma. Probablemente usted ya tenía una estrategia o algún plan de negocios antes de la crisis y de repente llegó el COVID y le creó gran incertidumbre y ese plan estratégico literalmente se quedó obsoleto y lo metimos en el refrigerador. Es totalmente irrelevante las inversiones que usted pensaba hacer, las estrategias que tenía. Sin embargo, ya que, digamos, tapamos, como decía Eduardo, el sangrado del negocio y estamos estabilizando la empresa, vemos que muchos empresarios de sectores muy afectados han adoptado dos conductas. Uno es la parálisis. Vemos muchos empresarios paralizados y vemos a otros que, por el contrario, están corriendo en todas direcciones. Y ni la parálisis ni el correr como gallinas sin cabeza en todas direcciones son una estrategia para enfrentar el futuro. Entonces, sin embargo, la forma tradicional de hacer estrategias se vuelve irrelevante en un mundo de tanta incertidumbre. Entonces, como que se nos quedaron obsoletas las herramientas que usábamos para hacer estrategia. Nosotros estamos ayudando a varios empresarios en estos momentos a definir cuál es la estrategia que deben seguir ante la crisis. Un marco conceptual que básicamente lo que dice es, dependiendo de qué tan incierto es el entorno que usted está enfrentando, en qué tanto usted puede influenciar su industria y modelarla, y cuánta disrupción va a sufrir usted en su mercado, o cómo se van a mover esas placas tectónicas. Así debería ser el método de planeamiento estratégico que usted use. Hoy, el método tradicional, misión, visión, valores, FODA y todo lo que conocíamos se volvió obsoleto porque eso está hecho para un mundo que se considera estable. Hoy el mundo no es estable, entonces usted tiene que pensar qué tipo de estrategia debe seguir. Cuando el mundo se vuelve muy impredecible o altamente incierto, como nos ha pasado a muchos de nosotros, la estrategia que recomendamos o el método de planificar es un método adaptativo, donde usted hace experimentos, da una dirección, pero se mantiene muy flexible hasta ese entorno, hasta que logre poner los pies en un terreno sólido que le permita pasar una estrategia innovadora o una estrategia que le permita reinventar a usted una industria, una estrategia visionaria que le permita tener una ventaja del que se mueve primero en el nuevo normal. Entonces, la forma práctica de hacer esto es básicamente a través de escenarios, tal como lo hacen los militares en entornos de alto, digamos, incertidumbre. Entonces, dos variables fundamentales que usted tiene que pensar: ¿cuál es el impacto de esta crisis en su industria? Soy líneas aéreas, soy turismo, soy autos, distribución de automóviles, soy alimentos. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la duración de esta crisis? Y es algo que nadie sabe. Hoy el escenario de que la crisis va a ser rápida y el impacto va a ser corto, prácticamente todas las empresas lo han rechazado. Entonces usted tiene que hacer escenarios que le permitan estar preparado para los diferentes grados de incertidumbre que tiene la crisis y tener planes de acción y medidas y métricas disparadoras para cuándo disparar cada uno de estos planes, ¿verdad? Y sin lugar a duda, ver qué elementos son comunes para los diferentes escenarios, como por ejemplo la transformación digital. Creo que en cualquier escenario que proyectemos, la transformación digital va a ser un imperativo para su negocio. La pregunta es, ¿cuáles son esos proyectos que van a permitir a su empresa salir adelante, ¿verdad? Y para terminar, digamos, de esta parte que tiene que ver con el planeamiento estratégico, Eduardo decía, cash is king. Yo digo, strategy is queen, porque usted no solo necesita asegurar la supervivencia de su negocio hoy, en el now, sino necesita ver cuáles son las oportunidades que usted va a tener en el next y el beyond. Entonces, los invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuál va a ser el nuevo normal de su industria?
¿Cómo va a cambiar su estrategia ante ese nuevo normal? ¿Cómo va a medir usted el éxito? ¿Es supervivencia del negocio? ¿Es rentabilidad? ¿Es recuperar el market share? Y muy importante, todas las empresas van a tener que repensar su modelo de negocio, su estructura de costos, sus cadenas de valor en este proceso. Y algo que va a ser fundamental es que en estos momentos hay empresas y activos que su empresa jamás soñó que iban a estar disponibles, que hoy van a estar a valoraciones realmente ridículas, lo que llaman one in a lifetime opportunity. O sea, ¿cuáles son esas oportunidades únicas en su vida que esta crisis le va a presentar a su empresa? Y para terminar, los quiero dejar con una reflexión que a mí me ha guiado durante toda esta crisis. La pregunta que tenemos que hacernos es, independientemente de la crisis, ¿cómo podemos hacer nosotros para aprovechar esta crisis para que sea lo mejor que le pudo haber pasado a su empresa? Voy a repetirlo porque es demasiado profunda. ¿Cómo puedo aprovechar esta crisis para que sea lo mejor que le pudo haber pasado a mi empresa? Es decir, ¿qué cambios usted quería hacer en su modelo que antes era difícil y que hoy se vuelven muy fáciles porque la crisis nos abre la mente, nos rompe paradigmas y nos impulsa a actuar de formas que jamás lo hubiéramos pensado? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo usted puede aprovechar esta crisis para salir fortalecido? Y ahora me gustaría darle la palabra a Luis Artavia para que nos haga una reflexión de cierre. Gracias, Mario. Bueno, una cosa que creo que es importante y podrán haber apreciado es, después de muchos años de estar asesorando en la parte estratégica, financiera y transaccional a compañías en la región y haber pasado por varias crisis, no quizás de la magnitud de la que nos ilustraba Eduardo al principio de este seminario, hemos logrado capitalizar, digamos, algunas de las experiencias y de las enseñanzas y lecciones que haber sobrellevado estas crisis nos han permitido poner en perspectiva. Lo otro es que yo siempre le digo a los clientes en las conversaciones que hemos tenido últimamente que crisis en chino se compone de dos palabras y son riesgo y oportunidad. Yo creo que si bien es cierto, estamos teniendo tiempos difíciles en estos momentos, especialmente con las medidas de aislamiento social, vendrán grandes oportunidades y aquel que esté listo, pues definitivamente las va a poder aprovechar y va a poder convertirlas en lo mejor, como decía Mario, que le pudo haber pasado a mi negocio. Tres elementos claves hemos repasado: el now, la reacción inmediata, una reacción inmediata que básicamente se caracteriza por ese control diario de liquidez que estamos teniendo, por optimizar flujos de pago y por disponer eventualmente de algunos activos no operativos para poder alimentar nuestro capital de trabajo bajo las circunstancias actuales, junto con girar de las líneas de crédito que teníamos aprobadas de las instituciones financieras. Un rebote y resiliencia en donde fundamentalmente hay dos elementos que son claves. Como nos decía Eduardo, uno, prepararme para el rebote, y para ello tengo que, digamos, hacer dos cosas que son fundamentales. Uno, reestructurar la deuda, reestructurar mis pasivos. Claramente muchas de nuestras industrias en este momento podrían estar cayendo en incumplimiento de los covenants con sus socios financieros, bancos. Y el otro elemento importante es pocas empresas saldrán de esta coyuntura sin experimentar pérdidas, y para el rebote es fundamental reponer el capital perdido y reponer esas pérdidas para estar listo para capitalizar al máximo el efecto rebote que se viene. Pero por otro lado, es muy importante en este proceso ganar confianza de todos los stakeholders, porque
para precisamente potenciar esto vamos a tener que recurrir en general a la ayuda de todos los que están alrededor de nuestros negocios. Desde una perspectiva también de rebote y resiliencia, es importante hacer un afinamiento táctico a nuestra estrategia, porque claramente para poder potenciar los beneficios que se vienen del rebote es fundamental hacer ese fine tuning y ajustar especialmente lo que tiene que ver con cadenas de abastecimiento. Y para el más allá, o sea, para el billón, para poder responder al nuevo normal que va a surgir después de que esto termine, sí debemos adecuar nuestra estrategia y nuestro modelo operativo para ajustarlo a los nuevos patrones de consumo derivados de la coyuntura actual. Hoy analizábamos con colegas a nivel de Latinoamérica en un estudio que recientemente hicimos en el sector consumo, cómo, digamos, se están dando cambios, especialmente énfasis de los consumidores en el comercio electrónico, adicionalmente una mayor preponderancia del canal moderno, llámese supermercados, en lo que implica la distribución de los bienes de consumo. Entonces hay una serie de cambios que se están dando y que efectivamente nosotros tenemos que ajustar nuestro modelo para poder realmente capitalizar y convertir lo que viene hacia adelante y más allá en oportunidades para nuestro negocio. Los estudios que hemos estado haciendo a nivel global claramente marcan que las organizaciones que tengan la capacidad de sentir y responder a estos cambios resultantes de la situación actual y que tengan la posibilidad de definir una estrategia asertiva para lo que sigue después, anticipando las fuerzas que moldearán el futuro del mundo después del COVID-19, son las compañías que realmente van a salir fortalecidas de esta situación que estamos viviendo. A mí me parece que ver la oportunidad de esta reducción para crear un mejor entorno de negocio es lo que realmente deberíamos estar enfocándonos como organizaciones, y un entorno de negocios en donde el bienestar, digamos, de todos los seres humanos sea muchísimo más importante que la generación de riqueza propia. De modo que nuestras empresas, y tal vez Mario, pasamos a la siguiente, nuestras empresas deben, sin lugar a duda, estar observando estas tres dimensiones. El ahora, que estoy prácticamente seguro que todos lo estamos haciendo. El después, para realmente garantizarnos esa resiliencia para aprovechar el efecto rebote, y el más allá, o sea, el nuevo mundo o el nuevo normal que va a resultar de la situación que estamos viviendo todas y cada una de nuestras organizaciones. De las respuestas a estas preguntas o a estos planteamientos que les hemos hecho y de la planificación adecuada en estas tres dimensiones, dependerá si nuestra organización se queda atrás o resulta fortalecida de una situación coyuntural que nos plantea un gran reto empresarial como la que estamos viviendo. Con esto, pues, quería sintetizar un poquito lo que mis colegas y compañeros han expresado. Y bueno, Mario, te paso de nuevo la palabra para que nos guíes por las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Luis, por esa reflexión. Tengo una pregunta de Lina Méndez. Dice, ¿nos podrían aclarar qué significa reestructuración, que es un término comúnmente usado, pero de múltiples maneras? Pablo, me gustaría pedirte si pudieras contestar esta. Por supuesto, Mario. Sí, muy buena pregunta, realmente la de Lina. Como Lina menciona, digamos, una reestructuración tiene múltiples maneras.
y al final reestructurar significa organizar algo de manera diferente, ¿no? Y en un entorno actual donde la crisis de liquidez es el now y el next es reestructurar financieramente una compañía, nosotros creemos que aquellas compañías beneficiadas de esta crisis sean aquellas que entiendan y hagan un análisis completo de su negocio, de su cadena de suministro, de sus canales de venta, que entiendan ese billón y se posicionen correctamente para el futuro. Y eso será lo que asegure ese éxito de la reestructuración financiera. Muchas gracias, Pablo. Hay una pregunta que voy a contestar yo. La hace Sandra Granizo. Si es la Sandra que conozco, Sandra, un gusto saludarte. Pregunta Sandra, de los planes estratégicos ya existentes, ¿no será adecuado rescatar los mapas de impacto de iniciativas estratégicas para guiar el Next y el Beyond? Esta es una excelente pregunta, Sandra. Lo que hemos estado haciendo con nuestros clientes es lo siguiente. Nosotros nos vamos al plan estratégico que tenían antes de la crisis y lo que hacemos es ver qué se puede rescatar, o sea, muchas iniciativas tenían algunos supuestos para que esas iniciativas fueran relevantes y esos supuestos se han vuelto obsoletos. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente que quería ingresar al mercado de Guatemala y hoy, digamos, por las restricciones que existen, ya eso no es posible. Entonces, algunas iniciativas quedan invalidadas y hay otras que siguen siendo relevantes, pero por la urgencia y el día a día, esas se han postergado. Entonces, por un lado, lo que hay que hacer es, vaya a su plan estratégico, busque qué es relevante en el contexto actual del COVID y con los recursos que usted tiene, porque pronto el CAPEX que usted tenía ya no lo tiene. Hay una empresa cementera que estaba pensando ampliar su capacidad de planta y decidió utilizar esos recursos más bien para no despedir a sus colaboradores. Entonces ya ese CAPEX no existe, ¿verdad? Entonces ver qué es lo que sus recursos y sus escenarios le permiten recuperar de ese plan, pero también piense qué nuevas cosas uno debería hacer. Entonces sí, no necesariamente el 100% del plan estratégico existente se debe desechar, pero hay que ver qué es relevante y volverlo a priorizar con un portafolio de iniciativas que surgen de la crisis que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la pregunta, Sandra. Luis, tenemos una pregunta muy interesante. Nos preguntan que vos que conversás con tantos empresarios centroamericanos, ¿qué tips e insights podrías compartir de lo que están haciendo en este momento para preparar a sus empresas precisamente para ese rebote? Bueno, yo veo una orientación muy hacia la gente, hacia la protección, digamos, del talento que por muchos años han logrado llevar a sus organizaciones. Eso creo que es un elemento importante, proteger el intangible más importante que tienen nuestras organizaciones. Más sin embargo, también veo a muchas empresas viendo que probablemente producto de esta situación que estamos viviendo va a quedar talento sumamente atractivo, disponible por las medidas que algunas empresas han tenido que tomar. Entonces, un elemento precisamente para el Next y el Beyond es estar atentos a talento humano que va a quedar disponible a nivel del mercado laboral para incorporarlo y potenciar, digamos, sus organizaciones. Eso creo que es un elemento importante. El segundo elemento importante que estoy viendo en este momento es a las empresas haciendo cambios que tenían años de tener en su agenda y que por alguna razón, llámese el day to day o la simple resistencia que todos tenemos a hacer ciertas modificaciones en nuestros modelos de negocio, habían pospuesto. Entonces sí vemos, por ejemplo, empresas muy orientadas a todo lo que es el desarrollo, digamos, de la agenda digital,
y tratar de acelerarla como respuesta a una hipótesis de posicionarse mejor para el Next and Beyond. Así que sí las vemos en ese sentido, digamos, bastante más agresivas de lo que tenían hasta la fecha. Ese es, digamos, un elemento importante que ¿cómo es que se llama? Que estamos viendo en este momento. Por otro lado, vemos empresarios también muy atentos a todo lo que tiene que ver con estar observando a otros jugadores en su misma industria y aprovechar este momento para ejecutar, digamos, ya sean adquisiciones o fusiones que podrían ayudar a acelerar la recuperación de la rentabilidad. Para nadie es un secreto que las transacciones son una forma de eficientizar la forma de atender el mercado, y eso lo estamos viendo. Y por otro lado, y no menos importante, un esfuerzo por recapitalizar sus compañías. Son conscientes de que quizás los accionistas actuales no tengan el apetito o la capacidad para reponer las pérdidas que están experimentando las compañías, y por eso es importante el acceso a los famosos private equity como solución para generar, digamos, ese capital que se requiere para aprovechar el efecto rebote. Esto aunado a sentarse con los bancos a tratar de establecer un mejor calce entre lo que va a ser el periodo de recuperación de las inversiones que hicieron pre-COVID-19 y la generación de flujos que esas inversiones van a tener para sus negocios. Entonces, en general, vemos temas muy orientados a la parte de, digamos, de finanzas, pero por otra parte, una adecuación a los modelos operativos y al repensamiento de su estrategia para el Next y el Beyond. Hay muchos de los CEOs y presidentes de las compañías de nuestros clientes están repensando esa estrategia para poder, pues, no solo salvar el negocio, sino potencializar el negocio después de la coyuntura que atravesamos. Muchas gracias, Luis. Vea, Luis, vienen una serie de preguntas interesantísimas. Si te parece, hacemos el esfuerzo de contestarlas todas. A pesar de que creo que ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero los que quieren escuchar la respuesta, los invitamos a que permanezcan con nosotros. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad?, por contestar a todos para que esto sea interactivo y atender a las inquietudes que ustedes tienen. David Ricardo Limpias nos pregunta, ¿cómo ven el futuro de negocio consultoría? ¿Cuáles serán las necesidades de consultoría de las empresas en el nuevo normal? Esta me parece una excelente pregunta. Para mí, el futuro del negocio de consultorías es muy positivo para las firmas de consultoría que se reinventen. La consultoría tradicional va a ser muy relevante y las empresas tenemos que reinventarnos, por ejemplo, tener capacidad de entregar nuestros servicios de forma virtual. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba ayudando a una empresa justo en un proceso de planeamiento estratégico donde quería pensar el Next y el Beyond. Y lo hicimos a través de Zoom, los dividí en equipos, los diferentes equipos, en Zoom se pueden dividir a la gente en cuartos, entonces los diferentes cuartos, cada uno estaba pensando en una estrategia, después hacíamos plenarias, es decir, hay que reinventarse. Creo que las necesidades de las empresas, por lo que lo hemos estado monitoreando, van a cambiar durante las diferentes etapas de la crisis. Pero lo que nos han dicho los clientes es que lo que quieren es insights frescos sobre qué va a pasar en su industria y generalmente les cuesta verlos porque ellos están operando su negocio con mucha presión el día a día y no tienen la oportunidad que tenemos los consultores de estar viendo muchas empresas y traer comunidades muy frescas de expertos y de otras partes, ¿verdad? Entonces, nosotros somos positivos sobre el negocio de la consultoría. Pregunta muy interesante sobre compra de empresas. Mauricio Grajeda nos pregunta, Luis, ¿cuál es su opinión ante las oportunidades de comprar empresas que pueden quedar con una valoración apropiada luego de la crisis?
Bueno, yo creo que no cabe duda que hay una gran oportunidad por delante. Vamos a estar en lo que llama uno un mercado de compradores. Van a haber oportunidades inmensas de generación de valor. Creo que Eduardo nos aportaba un dato que todas aquellas compañías que de alguna forma incorporaron agresivamente dentro de su estrategia las adquisiciones y las fusiones posterior a las crisis que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, realmente potenciaron su capacidad de crecimiento y su posibilidad de generación de valor. Por otro lado, pues no cabe duda que la situación actual va a generar condiciones de financiamiento que podrían ser favorables para reactivar las economías, y eso hace todavía más atractivo incorporar, digamos, las adquisiciones dentro de la estrategia. No sé si, Eduardo, querés agregar algo adicional a mi comentario. Luis Eduardo tuvo que salir a un otro webinar que tenía ok, perfecto. En otro mercado que lo había solicitado. Okay. Hay un par de preguntas muy interesantes. Pregunta Marta Achurra: en la presentación comentaron de que la forma tradicional de diseñar las estrategias ya no es la correcta, misión y FODA. ¿Cuáles serían las nuevas herramientas? Y es una pregunta muy parecida a la que hace Ángel Rafael Quesada, que dice: en caso de empresas que finalmente habían aceptado ejecutar por primera vez en su historia la planificación estratégica tradicional y que justamente esta crisis la volvió obsoleto, ¿qué herramientas recomiendan? Es básicamente la misma pregunta. A ver, tal como mencionamos en la presentación, uso de escenarios de planificación o escenario planning, que es una herramienta que se ha usado durante muchísimos años. Lo usó Shell para proyectar la crisis del petróleo en los años 50, etcétera, se vuelve fundamental. Entonces son herramientas, hay herramientas, digamos, viejas que podemos desempolvar como el escenario planning, y hay herramientas nuevas como el feedback strategy, que tiene que ver con generar una visión del futuro, cómo hacer ese normal y caminarla hacia atrás al día de hoy para ver qué tiene que hacer usted para lograr eso que se vuelve importantes. Hay una herramienta que usamos nosotros que se llama la matriz de estrategias, que lo que hace es que, dependiendo de la condición de su industria, así le ayudamos a seleccionar cuál es la forma de planeamiento estratégico más importante. Dos herramientas están surgiendo ahora en esta crisis. Uno es meterle más innovación a estos procesos de planificación estratégica, porque las empresas necesitan usar la imaginación para reinventar los modelos de negocios, y precisamente meter herramientas de diseño de nuevos modelos de negocios se vuelve sumamente importante en este proceso. Voy a estar publicando algunos artículos en los próximos días sobre cómo hacer planeamiento estratégico en tiempos de crisis. Hay una pregunta que también me toca a mí, ahorita le paso a Luis también. Dice, Alfonso Chávez nos pregunta: ¿la digitalización requiere inversión, pero consideran como una receta universal Internet of Things? ¿Se va a volver más relevante? La respuesta definitiva es que no. En la transformación digital no hay recetas. Estamos trabajando con una empresa en Nicaragua, por ejemplo, ahora, donde tratamos de buscar cuáles eran las oportunidades que tenía la digitalización para ellos, y rechazamos Internet of Things, rechazamos blockchain, rechazamos Robotic Process Automation, y estamos utilizando otras tecnologías. Es decir, cada empresa, dependiendo de su estrategia de negocios y dónde la tecnología le puede ayudar a vender más o a reducir los costos, tiene que seleccionar las tecnologías más adecuadas para eso. Por eso recomendamos que hoy se haga estrategia de negocios en paralelo con la estrategia digital, y ojalá se hagan de forma juntas, pero jamás adoptar lo que llaman technology for the sake of technology, o tecnología solo porque se puso de moda. Hay que usar la tecnología apropiada. Luis, nos pregunta alguien sobre, dice, en temas de posibles adquisiciones y valoración, esto es Luis Gómez, en temas de posibles adquisiciones y valoraciones de las empresas en el Next y el Beyond, ¿cómo reestructurar el WACC y a cuántos años se recomienda hacer un FCF?
Me parece que FCF debe ser flujo de caja futuro o algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que claramente los costos de capital se ven afectados por la coyuntura actual. Vamos a ver la variabilidad de los retornos en las diferentes industrias con respecto a un retorno hipotético de mercado han variado, o sea, los niveles de riesgo de las industrias han variado y esto debe de alguna forma ajustar las expectativas digamos, de rendimiento. Eso, digamos, en lo que riesgo sistemático se refiere, junto con todo lo que tiene que ver con las apreciaciones de riesgo país que surgen producto de la coyuntura actual. Los gobiernos en general en Centroamérica pues han venido recurriendo o están recurriendo al sobreendeudamiento para poder, digamos, administrar los efectos sociales o tratar de administrar los efectos sociales de esto. Entonces eso también va a implicar un incremento en las expectativas de rendimiento. Más sin embargo, estos dos elementos que ya de alguna forma aumentan esa expectativa van a tener que ser ajustados por el riesgo particular de los negocios que vayamos a adquirir. No es lo mismo adquirir un negocio, digamos, en condiciones realmente, digamos, normales, que adquirir un negocio que esté en distrés. Y muy probablemente ahí tengamos que agregar algunas primas adicionales para efectos de establecer ¿cómo es que se llama? El rendimiento esperado, digamos, de la adquisición que vayamos a efectuar. Y en cuanto a los horizontes de tiempo, me parece que sigue siendo válido el concepto, digamos, de entre 5 y 10 años, de proyección. Más sin embargo, va a haber que imaginarse muy bien y ahí debe partir de un, ¿cómo se llama?, de un análisis estratégico bastante concienzudo de cuáles deberían ser los cambios en estrategia hacia futuro. De forma que sí, los precios probablemente estén bajando y las oportunidades, digamos, van a estar a la orden del día en el Next y el Beyond. Gracias, Luis. Me preguntó alguien de que si podía poner link a los artículos que hemos publicado sobre este tema y las herramientas de planeamiento estratégico que recomendamos. Lo he puesto en copia para todos. Ahí puse los artículos que hemos escrito, digamos, en LinkedIn. Por favor, ahí pueden seguirnos. Y las herramientas que recomendamos usar en su proceso de planeamiento estratégico. Marta Achurra nos pregunta, en general, ¿los bancos estarán dispuestos a otorgar financiamiento y realizar reestructuraciones a sus clientes comerciales? ¿Qué piensa Luis? Bueno, definitivamente creo que los bancos han tenido un comportamiento colaborativo durante la situación que estamos viviendo. A mí me preocupa un poco que quizás los efectos sobre el sistema financiero todavía no se terminan de dimensionar. O sea, hay requerimientos de solvencia y requerimientos de patrimoniales que la banca regional va a tener que enfrentar y va a tener que solventar como producto de la situación, como producto de la situación actual. Sin embargo, en las conversaciones que hemos tenido Paulo y yo en los últimos 4 semanas con los bancos, especialmente para ayudar a los clientes a darle mayor confianza a sus socios financieros a través de la revisión de los planes de negocio que se le presentan para respaldar las solicitudes de reestructuración, llámese plazo, llámese amortizaciones, llámese intereses, etcétera. Siento, digamos, una disposición o apertura de parte de la banca en general, quien también ha caído en la conciencia de que es importante tratar de modificar un tema estructural que la banca centroamericana tiene y es fundamentalmente el descalce a nivel de el pasivo y el activo
que ha sido un elemento pues, que nos ha caracterizado y que no necesariamente se refleja hoy por hoy en la tasa de interés. Entonces, sí veo disposición, sí veo las tasas de interés, digamos, para estas reestructuraciones, probablemente incrementándose un poco. Muchas gracias, Luis. Pregunta Lina, ya nos quedan un par de preguntas y con esto terminamos. De verdad les agradecemos seguir con nosotros. Lina Méndez preguntas, muchas compañías replantean inversiones en eficiencia en ventas, consultorías, entrenamiento. ¿Cómo argumentar a un comité directivo para no comprometer el futuro? Esta es una pregunta excelente porque en estos momentos es cuando nuestros directivos se vuelven más cortoplacistas que nunca. Y no hay, y obviamente es entendible porque los recursos financieros están muy tallados, la liquidez de las empresas es corta y hay que priorizar esas inversiones. Entonces, lo que toca es ver, primero, cuánto puede la empresa invertir por sus recursos propios en el futuro. Y si no tiene esos recursos, no limitarse, sino que pensar que puede reestructurar su deuda, puede aliarse con un socio a través de un joint venture y buscar cuáles son las oportunidades en las que debería invertir. Entonces, evidentemente, podemos cortar, pero si lo cortamos todo, no vamos a tener músculo para crecer. Entonces, obviamente tiene que ser lo que más retorno tiene. Por ejemplo, estamos trabajando con una compañía en Centroamérica que le estamos haciendo su estrategia digital y la empresa está apostándole a transformar su proceso de ventas a través de e-commerce para poder no solo tener continuidad de negocio, sino incrementar sus ventas. Entonces, sí hay oportunidades, pero hay que hacerle el caso de negocio, ¿verdad? Y ya para terminar, Alfredo Bustos nos pregunta, dice, ¿nos podrían orientar en las nuevas habilidades que debemos tener los CEOs para orientar a nuestras compañías al nuevo normal y el más allá? Si yo fuera a resumirlo en solo 2 palabras, diría agilidad e innovación. Agilidad porque hoy tenemos que actuar más rápido que nunca, tomar decisiones más rápido y romper cualquier burocracia que tengan las organizaciones. E imaginación porque nunca antes ha sido más importante tener la capacidad de reimaginarse cómo va a ser su industria y cómo debe ser su modelo de negocios para sobrevivir en el futuro. Así que con eso terminamos hoy nuestro webinar. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Esperamos que estén muy bien en salud con sus familias y esperamos que sus empresas, que estos tips les hayan sido útiles para que sus empresas puedan ser más resilientes durante la crisis. Muchas gracias.